Muy buenas noches, Magister. Nosotros somos el grupo número 10, que está integrado por Andrango Evelyn, Erazo David, Huanca Angie, Obaco Jessica y mi persona Ortega Ramos Jacqueline. El día de hoy vamos a hablar acerca de la morfosintaxis, la morfología y la sintaxis. Ya. Voy a dar una pequeña introducción. La morfosintaxis hace referencia a un conjunto de reglas y elementos que dan sentido y permite construir oraciones contribuyentes sintácticos, como por ejemplo tenemos la morfología y la sintaxis. Tenemos una oración, dice, una abuela bebe una café. Depende del tipo de oración que nosotros vayamos a emplear. Morfosintaxis. Decimos que la morfosintaxis proviene del griego morfo, que significa forma, y sintaxis, que significa orden. También decimos que ayuda a identificar elementos que nos permitan formar oraciones de forma lógica y significativa. Para realizar un estudio específico es necesario saber comprender lo siguiente. Semántica es el significado gramatical y vocabulario empleado en cada palabra. Sintaxis es la estructura y organización de palabras en una oración. Fonética es la prosodia, pronunciación de cada palabra. Como ejemplo tenemos, el nadador bucea en la piscina, donde nadador es la sintaxis y piscina sería la morfología. Como componentes sintácticos tenemos que son palabras o consecuencias de palabras que funcionan en conjunto con una unidad dentro de la estructura jerárquica en cada oración. Como sintagma, son los grupos de palabras que cumplen una función en la oración. Sintagma nominal es el grupo de palabras que forman un constituyente sintáctico maximal cuyo núcleo está constituido por un nombre, sea este sustantivo, pronombre o palabra sustantiva. Como ejemplo tenemos la casa de María. Sintagma adjetival está formada por un conjunto de palabras en torno a un objetivo. Como ejemplo tenemos satisfecho con. Sintagma verbal es una estructura gramatical que se compone de un verbo conjugado y opcionalmente de otros elementos que lo complementan. Es decir, el verbo es el núcleo del sintagma verbal. Como ejemplo tenemos aprueba el examen. Sintagma adverbial tiene una expansión de alguna de las unidades léxicas que pertenecen a la categoría gramatical conocida como adverbio. Como ejemplo tenemos lejos de casa. Sintagma proposicional tiene dos elementos obligatorios: la preposición, que funciona como enlace, y el término, que puede ser un sintagma nominal, adjetival o adverbial, y tiene como núcleo un sustantivo, un adjetivo o un adverbio. Como ejemplo tenemos de mi casa. Continuamos con el constituyente sintáctico. Ya. Dentro de este tenemos subdivisiones, como es el sintagma nominal, que tenemos como ejemplo que es el gato durmió plácidamente. El sintagma adjetival. Ella es extremadamente talentosa. El sintagma adverbial, que es corre muy rápido. El sintagma verbal, que dice cenará más tarde. Y el sintagma preposicional, que está indicando que está en el parque. Dentro de este tenemos también pruebas de constituencias, como la sustitución promocional, que es una secuencia que se puede reemplazar por un pronombre. Es decir, como Luisa dañó la puerta. ¿Quién dañó la puerta? Pues ella dañó la puerta. Ya. Dentro de este también tenemos lo que es la sustitución convencional, que es una continuidad que se puede ser sustituida por otro tipo similar sin que se cambie la jerarquía sintáctica. Como por ejemplo, Ana corre mucho. Es decir, esa persona no come mucho. Ya, otro constituyente sintáctico es el de desplazamiento. Cuando una consecuencia puede ser desplazada al inicio de la fase sin alterar el significado, entonces es un constituyente. Por ejemplo, tenemos aquí que Alicia come todo para crecer sano, y lo podemos modificar de otra manera la oración. Es decir, como para crecer sanos y fuertes, Alicia come todo. Otro constituyente sintáctico es de aislabilidad. Es una consecuencia que no es un constituyente, sino una respuesta, lo cual valida una pregunta. Como por ejemplo, el miércoles que entra, comeré pizza con mi novio. ¿Qué harás el miércoles que viene? Uno se pregunta. Entonces le responde, comeré con su novio, ¿qué? Pizza. Otro de estos tenemos el del reordenamiento. Es un constituyente de los subconstituyentes que puede encontrarse a partir del reordenamiento que se da lugar a una oración de forma correcta, nueva y lógica. Como por ejemplo tenemos que José corre hoy un maratón. ¿Quién corre el maratón? Pues José. En el maratón corre José hoy. Entonces podemos reestructurar de diferentes maneras el sintagma.
La morfología. La morfología lingüística se ocupa de la estructura interna de las palabras, incluidas las variaciones que conservan la misma raíz única para cada palabra. Estas variaciones te permiten dividir palabras en diferentes grupos y unidades, así como crear nuevas palabras o variaciones. La raíz o grafema de una palabra da su significado y puede compartirse con varias palabras. Si se agrega un afijo a la palabra base, la forma de la palabra y la oración pueden cambiar, pero su significado no cambia. Por ejemplo, tenemos arbolitos. Arbolitos sería la raíz, hito sería el morfema, o sería masculino y es el plural. Morfema lexical, conocido también como núcleo. Este morfema contiene la forma y el significado básico de la palabra. Por ejemplo, mesita, zapatero, libros. El núcleo de cada palabra es mesa, zapato y libro. Los tipos de morfemas son tres: el dependiente, independiente y el cero. El morfema dependiente son aquellos morfemas que se unen a otras palabras para completar el significado de la palabra. Por ejemplo, gatos, gatas. Morfema independiente, no depende de ningún otro lexema. Son morfemas independientes, tanto en los artículos, en las preposiciones y conjunciones. Por ejemplo, luz, sol y paz. El morfema cero. Este morfema no se manifiesta físicamente ni en fonos ni en grafemas. Por ejemplo, el internet o flor. Este morfema no tiene un género, ni tanto ni masculino ni femenino. La sintaxis. Hablemos de la sintaxis. Se refiere a la organización gramatical y la disposición de las palabras en una oración o texto, y se presenta de manera dependiente, pues cada conexión determina ciertos elementos de la misma oración. Como ejemplo, aquí tenemos el sol brilla en el cielo azul. Otro tipo de sintaxis tenemos que es la generativa. Dice que se ocupa de las relaciones, reglas y principios que determinan la combinación correcta a ser utilizadas para crear oraciones o conexiones lógicas, como por ejemplo en la frase "el perro juega en el parque". La sintaxis generativa implica la comprensión y aplicación de reglas gramaticales para combinar palabras y crear una oración gramatical correcta. Y bueno, tenemos como por último sintaxis funcionalista. Dice se ocupa de la explicación del lenguaje humano y la función que cumple como herramienta comunicativa para que esta comunicación se desarrolle. Es necesario un proceso lógico y jerárquico de las palabras y de las conexiones a ser utilizadas. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Nosotros somos el grupo número 10 y hemos presentado la sintaxis. Muchas gracias por su atención. Que tengan una linda noche.